Bueno, buenos días. ¿Cómo andan? Acá de vuelta reunidos para poder de alguna manera seguir incorporando eh, algunos conocimientos por la ley de teletrabajo, que es algo que venimos charlando desde el año pasado, desde que salió la ley, luego la reglamentación que entró este año en vigencia y ahora algunas modificaciones. Osvaldo, la pregunta es, ¿entra en vigencia, no entra en vigencia la ley de teletrabajo? Y la ley de teletrabajo entra en vigencia el 1 de abril próximo. De Bien. manera que esto es lo que ha establecido el Ministerio de Trabajo a través de su última reglamentación en este tema. Pero ahí había entrado una duda importante, que es qué pasa con toda esta situación coyuntural, porque muchas empresas lo que se plantean es que no están dadas las condiciones para volver a una presencialidad con completa libertad, y tampoco están dadas las condiciones para fijar de pronto un régimen o un esquema de teletrabajo interno que sea duradero. ¿Por qué digo esto? Porque la ley de teletrabajo establece que el acuerdo es voluntario, que el acuerdo debe expresarse por escrito y que ese acuerdo, en definitiva, no va a ser reversible para el empleador. Sí podrá ser reversible para el trabajador, pero no para el empleador. De manera que establecer hoy un esquema implicaría atarse de alguna manera a, a una modalidad sobre la cual hoy no tenemos todas las certezas. ¿A qué me refiero? Existen hoy restricciones propias de la pandemia en el transporte público de pasajeros para aquellos trabajadores que no son esenciales. Existen cuestiones de protocolo, es decir, hay aforos en las distintas actividades, aforos máximos, presencia máxima de personal. Hay que cuidar otros aspectos como son la ventilación del espacio de trabajo, la higiene, la implementación de mecanismos de limpieza, etcétera, etcétera. Muchas veces esto no es completamente posible y eso hace que no seamos completamente libres de disponer, ya sea que toda la nómina vuelva a la presencialidad o que parte de ella lo haga, o que algunos o todos permanezcan bajo un régimen de teletrabajo total o parcial. Esta pregunta nace porque hay una resolución que cambia un poco la implementación para algunas empresas. ¿Para cuáles y cuál es este cambio, esta modificación? Salió recientemente una resolución, el pasado 19 de marzo fue publicada en el Boletín Oficial, que es la resolución 142 del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde establece que en tanto se mantengan las restricciones sanitarias imperantes y las recomendaciones, eh, y se trate de trabajadores que se encuentran exceptuados de concurrir al lugar de trabajo por aquella resolución 207 que nació, que salió al principio de la pandemia, ya por marzo del 2020. Ustedes recordarán que esa resolución abarca a los mayores de 60 años, que no son esenciales para la actividad que desarrollan, para la empresa y la actividad que desarrollan. Aquellas personas que se encuentran en situación de riesgo por padecer algún tipo de enfermedad que conjuntamente con el COVID pueden presentar un mayor riesgo de vida, y las mujeres embarazadas. Eh, esa, esas personas que están alcanzadas por una excepción a la concurrencia al lugar de trabajo pueden perfectamente, en la mayoría de los casos y en la medida que sus tareas lo permitan, realizar su labor a distancia. ¿Sí? Aquellas personas que están en esta situación no van a ser alcanzadas por la ley de teletrabajo porque se entiende que están transitando una situación coyuntural. Pero más importante aún es la previsión que tiene esta resolución 207, que en su artículo 4 mandaba al inicio de la pandemia a recomendar, en definitiva, a los empleadores y a los trabajadores, pactar una modalidad de trabajo a distancia, implementar
las medidas necesarias para que la presencia de los trabajadores en los lugares de trabajo habituales fuera la menor posible para evitar los riesgos de contagio. Esas medidas hoy se mantienen y esas medidas pueden ser motivo para la no implementación inmediata de la ley de teletrabajo. Es Ok, decir, en la medida que yo tenga estas situaciones, podré considerar que estos trabajadores no están alcanzados por ese acuerdo de la ley de teletrabajo y postergar para ellos la entrada en vigencia de la ley de teletrabajo. si todas las empresas de alguna manera se vieron afectadas por la pandemia y teletrabajaron en mayor o menor medida, entonces todas las empresas de alguna manera pueden interpretar que esta ley de teletrabajo no los afecta, o por lo menos no pueden no implementarla hasta que no finalice la dispo. Sí, lo que ocurre es lo siguiente, se da una paradoja. La ley de teletrabajo empieza a regir igualmente el 1 de abril. Sin Claro. embargo, esta resolución nueva, la 142, dictada por el Ministerio de Trabajo, permite de alguna manera a las empresas que han sido afectadas por la situación actual, poseen trabajadores que se encuentran exceptuados de concurrir al lugar de trabajo y eventualmente han implementado medidas para disminuir la presencia de sus trabajadores en los establecimientos, por protocolo, por mitigar o disminuir el riesgo de contagio, pueden mantenerse fuera de lo que es el acuerdo de teletrabajo y considerar que estas situaciones de excepción no configuran un acuerdo ni expreso ni tácito de teletrabajo. De manera que esta situación se va a mantener como coyuntural, como transitoria, en tanto perduren estas circunstancias que hacen razonable que siga adelante el esquema de teletrabajo actual sin entrar en un acuerdo bajo el esquema de la ley.